Con nosotros la directora general de primaria, Irupe Busetti. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿está frío o no está frío hoy, como dijimos? Está bien. Está fresquete, ¿no? La veo abrigada. Se fue el veranillo. Se sintió la diferencia. Bueno, vamos a meternos en el tema de educación, pero como decíamos desde el comienzo del programa, hablando un poco de esa intención, más allá de que estamos hablando de una metáfora, de ir modificando ese ADN, o tal vez uno interpreta que más que la modificación del ADN sería el retorno de alguna manera a aquella escuela pública, aquella escuela que uno, ya hace unos cuantos años obviamente, supo vivir, respetó, quiso, amó de alguna manera y que motivó que tantos además vocacionalmente luego quisieran volver a esa escuela como docentes. Viene un poco por allí. Yo creo que sí. Creo que la escuela pública no perdió el prestigio. Yo creo que hoy tenemos el 80% de los niños uruguayos están en la escuela pública, el 20% están en colegios privados. También es importante que sepan que el Consejo de Educación Inicial y Primaria supervisa a los colegios privados y a la escuela pública. Entonces lo que pasa o lo que pase en la escuela pública va a pasar también en los colegios privados, porque realmente es importante que la gente sepa que todo esto que estamos haciendo tiene que ver con que los resultados no nos dan bien. Si los resultados no nos dan bien y nos dieran muy bien en lo privado, nosotros quizá podríamos tener un sistema de alarma. Pero si usted pone una escuela, por ejemplo, en cualquier barrio de Montevideo, al mismo contexto sociocultural, un colegio privado y la escuela tienen los mismos resultados. Quiere decir que tenemos que buscar otras variables. Quizá cómo entusiasmamos o enamoramos a los niños, quizá cómo estamos prontos para direccionar determinadas prácticas, que es lo que estamos haciendo ahora. Irupe, lo mencionaba Humberto recién en cuanto a esa frase que el propio presidente Vázquez mencionó, dijo, de cambiar el ADN en la educación. Se conoció hace pocas horas una propuesta, una idea, un plan de primaria, particularmente en cuanto a cambiar un poco el sistema de trabajo hasta ahora y de evaluación de los niños en los distintos años durante lo que es el desarrollo allí en primaria, con dos cortes, en tercero y sexto año. ¿Podemos explicar un poco de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Sí, yo creo que la idea es, nosotros, yo era inspectora en el 2008, 2007 y 2008, hicimos un nuevo programa escolar que sustituyó un currículo, que sustituyó el de 1957. Lo podríamos decir que lentitos los uruguayos. Tuvimos 50 años. Ese programa fue trabajado durante estos años, estos 8 años, fue trabajado en las escuelas, 7 años, y ¿qué vemos nosotros? Que realmente si los resultados de las pruebas, como fue en diciembre, las pruebas CERCE, las pruebas TERCE, no nos están dando bien, nos da un poco más descendido en lengua y igual en matemática, y tenemos una formación en servicio a la que asisten 4.600 maestros, algo nosotros tenemos que hacer una convergencia, ¿verdad? Entonces ahí fue que el año pasado, en marzo, nosotros en el 2014 estuvimos en contacto con un canadiense, Wilms, y trajimos una prueba para inicial. La prueba para inicial se hace en 5 años y se trabaja con la motricidad de los niños, gruesa y fina, se trabaja cómo ese niño se comunica con el entorno, se trabaja cómo ese niño se comunica con los padres y con los maestros, qué lenguaje usa, y luego tiene un ítem que se llama avances cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Cómo un niño a través de 3 años de inicial pudo lograr apropiarse del concepto de número. Cómo un niño pudo apropiarse, digamos, de todo el sistema de escritura. Es capaz de anticipar frente a un envase, como los que mostraban ustedes. Capaz que el niño dice, bueno, esto es chaná. Bueno, ese niño está haciendo anticipaciones. ¿Qué pasa cuando este niño llega primero y no tuvo esos avances? Nosotros en inicial no tenemos repetición, ni la vamos a tener. Lo que sí nosotros tenemos que en marzo
allí ponerle apoyo a aquel que viene en algunos de los aspectos que mencioné con dificultades. Ese maestro que nosotros poníamos en julio, esta evaluación nos está mostrando que hay que adelantarlo. ¿Qué digo con este maestro? Maestro comunitario tiene que mirar a esos alumnos en una escuela a aprender, 260 escuelas que están en los contextos, es decir, más desfavorables, y luego los otros maestros. Nosotros tenemos ahora una figura, el maestro integrador, que puede servir para hacer divisiones dentro de las clases, que el maestro que sabe enseñar a leer trabaje con la mitad de la clase y el otro maestro trabaja con la otra mitad. Claro, pero una vez que ese niño comienza a transitar el camino en primaria, es decir, a ser primero o segundo, se supone que la idea es que no repita de año hasta esa evaluación en tercer año. Bueno, esa idea no es así. Así nosotros lo hace primero, sí, hace segundo y hace tercero. ¿Qué suponemos que tiene que saber un niño en ese tiempo? Ahí va. ¿Cuál es la evaluación? Herramientas. ¿Qué se espera de ese niño en tercer año? Y tiene que saber leer, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir y tiene que aprender a calcular. Por ejemplo, si yo le doy un titular de un diario a un niño de tercero, al finalizar, tiene que saber qué dice. Si yo le digo a ese niño un cálculo, por ejemplo, hasta 4 cifras, ¿qué podés comprar con 1.000 pesos? Ese niño tiene que ser capaz de tener el concepto de número. ¿Se entiende? Sí. Entonces, luego, cuarto, quinto y sexto, es el periodo donde el niño ya, con sus herramientas, tiene que leer para aprender historia, leer para aprender geografía, claro, y calcular para resolver cualquier problema que uno le presente dentro de su campo. Por ejemplo, y la evaluación en sexto, ¿qué es lo que espera de ese alumno? Y espera que ese niño sea capaz que si uno le dice, bueno, esto cuesta 3.000 pesos más el IVA, él sepa calcular el IVA. Ajá. Sepa hacer un porcentaje. Un cálculo complicado, si se quiere, si puede utilizarse, claro, el término, y en lectura y en escritura. Y en lectura y en escritura que vaya a la lectura lo implícito. Imaginémonos un titular cualquiera, por ejemplo, un niño que lee un titular, como fue la semana anteriores de la Copa América, ese niño puede establecer relaciones entre lo que lee y otros hechos que son similares. Ajá. ¿Verdad? Un niño puede decir, bueno, era justo que al jugador Jara solo se hiciera esta suspensión y al jugador, por ejemplo, ídolo de todos los niños uruguayos, Suárez, fuera esta otra. Eso lo hace ¿quién? Quien sabe relacionar los conocimientos que él tiene con lo que está leyendo. ¿Y esto no implica cambios de planes? Cambios de planes ninguno. Seguimos con el mismo programa que está aprobado en el año 2008. El programa es ese. Lo que se hizo fue un recorte en las áreas de lengua, de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, a los efectos de mirar los contenidos que tiene que trabajar un niño para construir conceptos, sí, para ser competente, tiene que hacer ese trayecto y es un recorte, pero no un cambio. ¿Y Lupe, qué le responde usted a esas voces críticas que habrá escuchado respecto a que estos cambios suponen un maquillaje de cifras para mejorar el índice de repetición y pasar a los niños sin una evaluación? Yo creo que le respondo a la población con total honestidad. ¿Lo ha escuchado estas críticas, no? Yo empecé, sí, por supuesto, pero yo empecé diciendo que nosotros tomamos estas medidas a partir de que los resultados nos están dando mal. Si nosotros tenemos cursos a lo que los maestros asisten, algo tiene que cambiar. Bueno, nosotros lo que queremos cambiar es hacer estos cortes para ir, ¿qué? Para ir interviniendo con más precisión. Esa es la, digamos, la realidad. Acá no hay nada escondido. Es intervenir con más precisión. Cuidado que la intervención nosotros la tenemos. Lo que yo creo y el consejo que integro, que no estábamos interviniendo en el tiempo necesario. Claro. Con respecto a lo que me preguntabas de la repetición, muchos maestros que estarán escuchando hacen el pasaje, trabajan en primero y pasan con sus alumnos a segundo, porque nosotros en el discurso teórico decimos que todo niño tiene su tiempo, y yo lo creo, claro, firmemente.
Entonces, esos maestros en todo el país, yo fui directora y tuve maestras de este tipo, hacían primero, segundo, con sus alumnos y allí los miraban. A mi entender, no debería ser solo primero, segundo, sino mirar hasta tercero. Esto es viejo. ¿Saben quién lo dijo? Enriqueta Contirriqué. El niño empieza en 3 y lo tendríamos que mirar en 8. O sea que no hay nada nuevo, nada nuevo. Recién decía algo que me parece que está totalmente relacionado, es decir, hablando de la mirada hacia todo el país. Comenzamos esta entrevista y nos hacía la aclaración de que no solamente hablábamos de la escuela pública, sino que también estábamos en eso poniendo en contexto el colegio privado. Uno tiene la sensación, cuando hablamos de escuelas rurales, cuando hablamos de las zonas rurales, uno tiene la sensación de que allí se produce otra cosa. De allí hablamos de los niños cero falta, allí hablamos como de una, diría yo, hasta un contexto familiar de respeto hacia lo que es la ida a la escuela, que, reitero, capaz que es una apreciación solamente subjetiva, pero como que los resultados a nivel de la escuela rural son diferentes de los que se dan en la zona urbana. ¿Puede haber algo de eso? Sí, nosotros tenemos una rica tradición de escuela rural, tenemos un compromiso de gente que hace muchos kilómetros para ir a trabajar de lunes a viernes y vuelve a su casa recién, digamos, los viernes de nochecita, pero también hay una cosa que es real. En la ruralidad se vive otro tiempo que lo que se vive en las ciudades. En las ciudades la gente está apurada. Un padre en el medio rural, más allá de un trabajo muy fuerte, muy cansador, el padre tiene tiempo para conversar con su hijo. Porque el hijo, antes de ir a la escuela, se levantó muchas veces a ordeñar con el padre. ¿Qué pasa en la ciudad? En la ciudad los tiempos corren y los padres muchas veces dedican poco tiempo a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? De eso que es el núcleo primario, que es la familia, se vuelca a la escuela. Y los maestros no son Superman. Los maestros hacen todo lo posible, pero necesitan esa colaboración que existe en el medio rural. En el medio rural se trabaja con una pedagogía multigrado. Por ejemplo, un maestro tiene un alumno de sexto, un alumno de primero, un alumno de inicial. Hoy tenemos 3.900 niños de inicial, que no teníamos antes. Y ese maestro, con ese grupo, trabaja todos los contenidos. Y muchas veces, que la gente no sabe, el maestro le está preguntando al alumno de sexto y contesta el de tercero o el de segundo. Eso quiere decir, teóricamente con Vygotsky, aumentarles, no ponerle piso a los niños. Ahí hay un seguimiento implícito, hablando de lo que decíamos recién, de ese seguimiento en primero, segundo y hasta tercero. Acá, de hecho, el seguimiento se genera y se realiza porque están conviviendo con diferentes conocimientos. Es bueno que la gente sepa, Humberto, que nosotros, con estos maestros que van a hacer el apoyo y la intervención, estamos implantando esta pedagogía multigrado que solo se usaba en rural. ¿Por qué no, si tengo un alumno de quinto o sexto que no está comprendiendo, no trabajo en un grupito con tercero, cuarto, quinto? Esto favorecería y también quizá nos favorecería desde el punto de vista hasta de los comportamientos, porque los alumnos se acostumbran, como en lo rural, a estar juntos. Claro, además otra cosa importante, supongo, que en el medio rural son más de 1.000 escuelas, creo que tiene primaria. 1.109. Ahí está. Los grupos son más chicos también. Son grupos más chicos. Eso debe permitir y facilitar el trabajo, más allá de que hay niños en distintos niveles. Pero también hay que decirle a toda la población que en este momento, por que el crecimiento demográfico no aumenta, en este momento estamos trabajando con un promedio en todo el país de 23 niños. Ha bajado. Grupos de 30... En este momento tenemos 32 en todas las escuelas del país. En todo el país. Lo que quiere decir que estamos trabajando con menos niños. Esto no quiere decir que yo no piense que hay en escuelas de determinados lugares que el maestro tiene que apoyar mucho a los niños y que es necesario, evidentemente, que los grupos sean de 20
es decir, como máximo. Y no se puede dar, digo, porque seguramente nos están mirando muchos maestros y de hecho la producción me está comentando sobre muchas consultas que están llegando, que quien nos esté mirando y tal vez me esté adelantando un poco a posibles planteamientos gremiales en su momento, que esta forma de encarar significa un mayor trabajo, una preparación, una dedicación mayor para el maestro al tener que realizar este seguimiento y de repente tener que estar trabajando con alumnos que en realidad todavía necesitan de un refuerzo en determinado tipo de áreas? El maestro que se quede totalmente tranquilo, porque lo que se hizo es un recorte, es un trabajo que hasta diciembre lo vamos a estar usando y lo vamos a estar monitoreando a ver si quieren cambiar algo, si quieren ponerle algo. Yo creo que acá está en juego cómo aprenden mejor los niños. Y ninguno de los maestros del país, Humberto, se niega a eso, porque a eso se dedican. Nadie va a tener que trabajar más, sino que vamos a mejorar nuestras intervenciones, con apoyos para los maestros. ¿Qué pasa con las, perdón Humberto, con las evaluaciones estas que se suponen en tercero y sexto y el tema de inasistencias? ¿Se va a contemplar el tema de inasistencias? Bien, ahí está muy bueno también el pensar. El último monitor educativo nos da que un alumno promedio va 159 días al año. El año pasado nosotros tuvimos 183 días. 4 días fueron de paro. ¿Cuánto faltan los niños? Los niños faltan 20 días al año. 20 días es un mes lectivo. En un mes se aprenden muchas cosas. Y los padres uruguayos no lo tenemos en el imaginario que si no se va a la escuela no se aprende. Esto pasa en inicial, pasa en primaria y no pasa, como decían ustedes recién, en el medio rural. Claro. ¿Por qué? Porque el padre está más compenetrado. Y bueno, y acá pasa que mucha gente dice, no, se fue con la abuela, no, el padre sacó licencia y nos vamos a las termas. Está todo bien. Qué alto, me llamó la atención el dato, el promedio 20 faltas yo por año. anoche escuchaba en un canal que un expresidente decía, 160 días son pocos, no son 160 días, son 184. El problema, que si yo le estoy diciendo que el promedio va a 159, los papás los están dejando 20 días. Una enfermedad puede durar 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas son 10 días más 4 de los fines de semana. Son 14, casi es una hepatitis. Los niños todos, por suerte, no tienen hepatitis. Ahí revela una falta de compromiso donde es el fuego sagrado, que es la familia, ¿no? Lo que se le transmite al niño, ¿no? Una falta de responsabilidad que después no pretendamos que tenga a la hora de ir a trabajar. Eso, el niño tiene que desde temprana edad, desde los 3 años, saber que a la escuela se va. Y tiene que tener en la casa a alguien que lo escuche cuando él viene y que le muestre que eso es importante. Que eso es lo que pasa muchas veces en el medio rural. En el medio rural hay más tiempo para hablar y escuchar a los niños. A nosotros, a propósito de tiempo, se nos ha terminado el tiempo. Espero que haya sido cómoda y grata la charla, Irupé. Muchísimas gracias.